Ujú. Ah, Bien. sí. Gracias, Ekaterina. ¿Y los otros? ¿Nos escucháis? Sí. Perfecto. Bueno, entonces empezamos en un minutito, ¿vale? Solo ponemos en marcha la transmisión al Facebook y ya está. Sí, pido perdón, es que el Facebook es bastante caprichoso. Sí, pues, no pasa nada, no pasa nada. Ahora lo hago todo. A ver. Estamos. Muy bien. Ya se ha puesto en marcha nuestra transmisión al Facebook y de antemano contesto a las preguntas que siempre nos hacen sobre dónde se puede ver después a la... ay, perdona, me ha escapado la palabra. Charla. El video de esta charla. Y por eso quiero comentar que todas las charlas, todas las conferencias que transmitimos en Facebook se guardan ahí, no borramos nada, nada de nada. Así que podéis encontrarlo todo en nuestro Facebook. Y además, después, unos días más tarde, publicamos lo que transmitimos en nuestro YouTube canal. Muy pronto envío los enlaces para nuestras redes sociales, incluso nuestro YouTube, a este chat. Bueno, entonces, otra vez, hola a todos y bienvenidos a la conferencia del Centro Cultural Iberoamericano que se dedica a los países hispanohablantes y de habla portuguesa. Hoy tenemos una, Federico, recuérdame por favor, cuarta o quinta conferencia contigo. No, no sé, ya venimos hace un montón de meses, creo que desde principio de año, de febrero, serán, sí, cuarta, quinta. Pero ya Somos socios. organizadas las conferencias con este hombre y a propósito los videos de sus charlas pasadas podéis también ver en nuestro YouTube canal. Bueno, y hoy hablamos de Manuel Ugarte y así continuamos nuestro ciclo de charlas sobre la historia a través de literatura argentina. Y ahora, con mucho gusto, doy la palabra a Federico Calvo. Gracias, gracias Julia. Bueno, acá estamos. Bueno, un día en un lugar distinto. Buenas noches, buenas tardes y buen día si hay alguno de acá de Argentina o de la región. Sí, hoy hablamos del siglo con Manuel Ugarte. Estamos rompiendo un poco el pasaje de siglo. Estamos viendo, antes habíamos visto autores del siglo XIX, hoy estamos pasando al siglo XX. Bueno, Manuel Ugarte en realidad es como a caballo entre los dos siglos, ¿no? Es como una pata en uno y una pata en el otro. Nacido en 1875, pasa su juventud en Buenos Aires, después se traslada a ser un gran viajero por el mundo, digamos. Pero si alguno estuvo en la conferencia en Mansilla, lo vamos a estar trabajando de distinta manera, ¿no? El viaje acá tiene otra implicancia. Antes de empezar, también tendría que ser justo con los que aprendí. Bueno, nada, este autor no lo hubiese conocido de esta manera, digamos, si no fuese una materia que dictaba el profesor Horacio González, cuya obra les recomiendo mucho. Horacio González fue bueno, un gran teórico a favor de bueno, de la Argentina toda y de un luchador incansable por los derechos de los más vulnerables.
profesor Horacio González falleció hace unos días de COVID en Argentina. Sí, bueno, esta charla también es una especie de homenaje, si se puede decir. O sea, yo lo escuché, la primera vez que sentí nombrar a este autor, lo escuché en sus clases, ¿no? Porque de alguna manera puede ser encauzado en lo que sería como la corriente de izquierda nacional. Izquierda en el sentido, si bien tajante europeo, esa categoría, uno pensaría en los bolcheviques, la socialdemocracia, pero más para el lado de una izquierda que consume, digamos, el socialismo europeo, sea tanto científico, el socialismo marxista o utópico. Bueno, él lo toma, él participa en la Internacional Socialista, pero después, bueno, va incorporando, ¿cómo se puede decir? Elementos nuevos, autóctonos, si se quiere, elementos argentinos. No es un balance entre si es más socialista que argentino, sino que es una mezcla de la izquierda nacional es ver los problemas, si quiere, los problemas de las clases más vulnerables y de la nación, sí, nutriéndose de elementos de otras corrientes teóricas, pero siempre el eje, digamos, el ancla puesto en los problemas nacionales, digamos, en la perspectiva nacional. Bueno, digamos, haciendo eco a mi formación, esto también, esta humilde charla va en homenaje al profesor Horacio González, tiene millones de horas, restos pampeanos, etcétera. Hay un montón para poder entrar en este hilado fino de la idea de este lado fino de la cultura argentina. Es un gran literario también. Bueno, escribiendo eso también, la idea de muerte en Argentina. La verdad que es un indispensable. Bueno, sin más vueltas, sin más preámbulos, sin más homenajes, tratamos a Manuel Ugarte hoy. Manuel Ugarte, digamos, a mí personalmente, hoy por ahí también hacemos una bajada más de lo personal, para pensar qué significó Manuel Ugarte, bueno, en mi trayectoria también, en este cursus, si quieren, en el sentido latín, de ir formándome. Bueno, en mi formación, Manuel Ugarte al principio vino ya en un vacío. Digamos, ¿por qué un vacío? Porque dentro de si se quiere, de los comentadores, los ideólogos de la patria grande, se puede decir, vamos a pacificar eso, o de una Hispanoamérica unida, siempre faltaba como ese destello argentino, ¿no? Digamos, en algún sentido, y parafraseando muchos chistes, muchas realidades que piensan muchos de mis compatriotas, otros no, digamos, lamentablemente es como una cuestión en disputa sobre el origen de la Argentina, no contando etimológicamente, sino como étnicamente. ¿No? Dice, bueno, por ahí podemos parafrasear ¿qué es? Porfirio Díaz, el presidente mexicano Porfirio Díaz, ¿no? Él dice, bueno, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, podríamos decir lo mismo de Argentina en algún sentido. Pobre Argentina, tan cerca de Europa y tan lejos de sus compañeros americanos. Bueno, en ese sentido, Ugarte viene a polemizar todo esto, es muy interesante. Así que bueno, vamos haciendo estas salvedades. Bueno, por eso, en mi camino teórico, si se quiere, en mi formación teórica, Ugarte viene a llegar a este vacío, ¿no? Hay muchos escritores latinoamericanos, uno puede pensar en Aya de la Torre, hay José María Mariátegui, como grandes exponentes en el Perú, Rodó en Uruguay, innumerables en México, tantos otros en Venezuela. Bueno, digo, hay toda una corriente de pensamiento que yo sentía que en ese sentido, si se puede decir, Argentina estaba un poco rezagada. Bueno, y vino esta figura de Manuel Ugarte, ¿no? Pensémoslo también como el intelectual comprometido, o sea, bien de la tradición de Emile Solá, digamos, y al mismo tiempo con cierta comodidad en la vida material que le permite también llevar a cabo su tarea, bueno, lo que él considera su tarea, que nos otra que la Unión Americana, digamos. Bueno, vamos a ir precisando cuestiones en el medio. Los libros que elegí son Mi campaña hispanoamericana, de Editorial Punto de Encuentro, y la otra, yo la saco a la cámara, si puede decirme si se ve bien o no, y hacia la Unidad Latinoamericana, que es una compilación de escritos. Bueno, acá también me muestra dos fotos de Ugarte en su juventud y bueno, más en su edad más avanzada. ¿Qué tiene de Ugarte? Ugarte nace en medio de siglo, digamos, no en medio de siglo, sino entre dos siglos, mejor dicho.
en un siglo largo, como sería el siglo XIX, estoy diciendo bien, y un siglo corto, como va a decir Eric Hobsbawm, que es el siglo XX, ¿no? El siglo XX, algunos dicen, la denominación de Hobsbawm arranca en 1914 y termina en 1991 con la caída de la Unión Soviética. Bueno, toda esta gente vive en este siglo, este doble siglo, ¿no? Donde los tiempos y el tiempo se aceleran o no, dependiendo también de los acontecimientos humanos. Bueno, en este sentido, Ugarte, al nacer en una familia acomodada, bien en el sentido de bien posicionada socialmente, arranca su formación en Buenos Aires, pero bueno, de alguna manera aprende esto, ¿no? De la importancia, empieza a estudiar la importancia del movimiento de ideas en Argentina a raíz de por qué hay, digamos, que es una pregunta muy interesante de Ugarte, ¿no? ¿Por qué hay en América, las colonias de España, que eran una sola, son 20 naciones, y en cambio las inglesas son 2? Así que, digo, es una gran pregunta también en el marco del centro, ¿no? Pensarlo también, ¿por qué tenemos Brasil, digamos, habla portuguesa, también podemos decir Brasil, Mozambique, Angola? Digo, no hay que menospreciarlos, pero digo, ¿por qué Brasil mantuvo su unidad política mientras que la unidad política de los virreinatos, que uno podría llamar como provincias o oblas, digamos, para hacerlo más familiar eh, a ustedes, se separaron? ¿Por qué de esas entidades administrativas, digamos, uno puede decir, ustedes dirían que tienen mucho más que nosotros, oblas, regiones autónomas, repúblicas autónomas, ciudades federales, bueno, CRAI, ponele, el de Krasnodar, ¿por qué en vez de funcionar como divisiones administrativas y dentro de un marco de una federación, hoy en día se encuentran cada uno en un país? Misterios de que Ugarte se pregunta, ¿no? Dice, ¿qué es lo que nos pasó? Digamos, la pregunta es, ¿qué le pasa a América Latina? También Ugarte, la actualidad del pensamiento de Ugarte puede ser pensado en el marco de las nuevas teorías del fin de siglo, sobre todo las de Huntington, un politólogo estadounidense, que señala el choque de civilizaciones, ¿no? Entonces, pensar también como no un choque, porque todavía no está como totalmente determinado como tal, digamos, el núcleo civilizatorio, digamos, pero sí esta lucha, ¿no? Es decir, nosotros no somos lo mismo que los americanos del norte. Compartimos un montón de cosas, lenguas, tradiciones, historia en común, digo, sangre derramada tanto en la conquista como en las guerras de liberación, mejor dicho, de independencia. Bueno, esas divisiones que marca Ugarte son recuperadas por Huntington, digamos, como el mundo se va a estar enfrentando a distintas civilizaciones. Desde el plano ruso, Alexander Dugin trabaja ese mismo aspecto de otra manera, ¿no? Agrega una sociología, si es étnica, no quiero decir mucho más porque me estaría confundiendo. Muy interesante también el planteo de Dugin. Bueno, es el propulsor del movimiento euroasiático, digo, para pensarlo mejor. Ustedes conocerán 1000 veces más que yo. Bueno, en este sentido, Ugarte lo que propone, digo, y es interesante también, ¿no? El viaje, ¿no? Lo que hace Ugarte, viaja por las repúblicas hispanoamericanas y empieza con esta prédica de unión, ¿no? A su propia cuenta, no patrocinado por ningún Estado ni por ninguna agrupación, sino con, bueno, el excedente material que podía tener la familia que le podía destinar. Ugarte, si bien nace en Buenos Aires, el itinerario de su vida va a fallecer en 1951 en la ciudad de Niza, en Francia, que conoce un lugar paradisíaco. Pero siempre abocado a esto, ¿no? A la tertulia, bueno, no tertulia porque sería más cortesano, sino como al encuentro en cafés, el periódico. Imagínense una persona con las manos manchadas de tinta todo el tiempo, del trabajo arduo, días, noches, de debates. También, por su posición, permitía incorporar distintos exiliados, viajeros, amigos, por ejemplo, de Rubén Darío, el planeta, no sé si es nicaragüense, ahora lo chequeamos, o mismo de Blanco Fomboa, otro intelectual de origen venezolano, como tenía una mejor posición económica, bueno, les permitía poder solventarle también la vida de ellos y, bueno, su actividad literaria. En este clima de época se ha encontrado en congresos de la Internacional Socialista en Bélgica, ha participado en numerosas cafés en París discutiendo.
para mí una gran personalidad, un gran ejemplo también, ¿no? De, bueno, la vida, de dedicar una vida a una causa. Después uno puede evaluar y puede hacer mejor o peor la causa, pero digo, la vida está para vivirla, digamos, y es Ugarte me parece que ha completado. Bueno, ahora que no se tiene la charla, bueno, el primer punto, el viaje. Otro punto podemos tratar es la concepción de la historia y esta como civilización o este derrotero latinoamericano, que es muy... para Ugarte no usar la palabra latinoamericano, vamos a usar la palabra hispanoamericano. Bueno, que es todo un tema, o sea, tiene toda una connotación política. Bueno, ¿qué dice Ugarte? Ugarte, mi campaña por Hispanoamérica es esto, ¿no? Es el recorrido por las los diversos países de la América Española. Y también, ¿por qué no?, de la América sajona, digamos, de la parte norte de América. Donde Ugarte empieza a notar estas diferencias. También es la famosa época del imperialismo, famoso texto de Lenin también. Digo, para comparar el clima de época no tiene mucho que ver, no tiene que ver mucho el planteo teórico en sí, pero sí cómo ambos describen el mismo fenómeno de maneras distintas, o sea, dándole también más objetividad a la existencia de tal, ¿no? Digo, existía el imperialismo, Ugarte lo ve de una manera, Lenin lo ve de otra. Genial. Entonces, bueno, lo ven de distintas maneras. Lenin escribe, bueno, el imperialismo, fase superior del capitalismo. Bueno, acá hay otra implicancia del imperialismo que también es importante. Bien, ¿qué pasa? Bueno, Ugarte empieza a recorrer las tierras americanas, ¿no? De norte a sur. Algunas veces es recibido, otras veces no es recibido por las autoridades. Recordemos que Ugarte se patrocinaba solo los viajes. Entonces, también debía pensar en los costos. Bueno, recorre México, que es aclamadísimo, de hecho llegó a ser embajador argentino en México, México, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, bueno, un sinfín de viajes. ¿Qué es lo que se lleva de este viaje? Primero, este viaje como una dimensión política del viaje, no es un viaje de descubrimiento como el de Mansilla. Ugarte ya sabe quién es. Digamos, de alguna manera sabe quién es, y también es, digamos, también lo posibilita el contexto histórico. Ugarte sabe que es argentino. Mansilla está viendo, de alguna manera, dónde reflota la argentinidad, dónde aparece si se quiere, la nación argentina en términos de, me imagino, como si fuese, nada, restos de un naufragio que están todas las maderas flotando. Bueno, cada uno es como una nacionalidad. Bueno, ¿cuál es de esa emergencia de maderas, cuál es la Argentina, digamos, cuál bollita es la Argentina? En ese sentido, son dos climas de época distintos. Mansilla en los albores de la unificación nacional, Ugarte gozando del progreso y el bienestar de la Argentina agroexportadora. Argentina que vende de la inmigración, una Argentina que funde el territorio, digamos, con el ferrocarril, abierta al mundo en el sentido abierta a la inmigración y a la inversión europea, etc. Buenos Aires que despega como una de las grandes ciudades del mundo. Bueno, en ese contexto se sitúa Ugarte, digamos. Justamente 5 años después de su nacimiento se da el famoso 10 años de explosión económica argentina, es crecimiento astronómico. Bueno, pero ya también su actividad, si quiere, 25 años, ya estaría a 1910, es el centenario de Argentina, de la Revolución de Mayo. Entonces, bueno, todo ese contexto también, digo, del conocimiento del Estado-Nación, de un montón de cuestiones, ya se venían dando, estaban saldados, mejor dicho. Y esto es muy interesante. Entonces, bueno, a lo que decía, Ugarte ya sabe quién es. Va a predicar algo que le falta hacer. Digamos, una especie también de, si se puede pensar, de profetismo, no en el sentido religioso de la palabra, o mesianismo, sacando la figura de Cristo, digamos, sino pensándolo como como a completar algo que nos falta, digamos, y esa carencia, digamos, en el sentido ontológico, si quiere decir, del sentido del ser americano, está muy presente en Ugarte, está presente también en otros textos. Sarmiento también, en la pregunta ¿quiénes somos?, tiene otra respuesta, Mansilla también tiene otra respuesta, pero el ser americano en Ugarte dice, bueno, yo
a mí me encantó una frase y de hecho potenció mi lectura. La primera frase que utiliza otro autor, se llama Abelardo Ramos, dice: somos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Me parece que es una frase que va a delinear todo su pensamiento, ¿no? Pensar esta idea de, bueno, somos esa partecita local, esa bollita, porque no podemos comprender algo mayor. Bueno, Ugarte se encarga de hacer eso, es decir, muchachos, hay algo más. O sea, uno no es guatemalteco, mexicano, brasilero, peruano, colombiano, ecuatoriano, sino es argentino, chileno, sino es americano, hispanoamericano. Entonces, bueno, tiene una complexión distinta, ¿no? Y se inserta en el debate de ideas justamente en ese viaje, bueno, en su trayectoria teórica. El gran rival, porque en todo viaje siempre hay como la epopeya del héroe, como yo estoy también heroizando de UR, siempre hay algún malo, si no el héroe no puede ser héroe, digamos. Por ahí les puede interesar, y creo que para muchos debates de relaciones internacionales hoy, y de política exterior, y más para la Federación de Rusia, es muy importante también pensar este pensamiento, repensar este pensamiento, valga la redundancia, de Ugarte. Lo que señala Ugarte, el enemigo de la América, digamos, pero no enemigo en cuanto ontológico, no es que el ser hispanoamericano se enfrenta ¿cómo se llama esto? A otro ser, digamos, al ser, en este caso sería a Estados Unidos, sino es la política estadounidense. No es crítico del pueblo estadounidense. Dice, es más, repetidas veces dice: yo soy amigo del pueblo estadounidense, yo no tengo ningún problema, lo único que tengo de problema es que ustedes quieran dominar a mi pueblo. Digamos, mi pueblo pensado, ahora sí, no en una patria chiquita, no en Argentina, no en Brasil. Estoy señalando paradójicamente los países más grandes del continente. O boliviana o peruana, sino pensarlo en la patria grande. La patria grande en donde se encuentren todos los países de la región. Bien. Y ahí viene el tema hispanoamericanos. En la nomenclatura, digo, el nombre, perdón, hoy estoy hablando un poco más, no sé por qué, un poco más formal. Pero el nombre, digamos, de Latinoamérica es una concepción de las ciencias sociales, sobre todo con el estudio de la región por parte de los franceses. Nace la América Latina. En este sentido, Ugarte retoma la tradición de hispanoamericana. ¿Somos descendientes de qué? De aquellos tropas, de alguna manera, de esa conquista del Imperio Romano sobre Hispania, digamos, Hispania entendida como la unidad hispánica, perdón, me salió muy español, pero la unidad hispánica entendida como España-Portugal, a eso es lo que voy, que se replica en América, digamos, que me parece que es un diagnóstico que toma bastantes pensadores de la izquierda nacional, que es: la batalla por la independencia no se inició en las Américas, se inicia en España. Es una España que empieza a ver a sus territorios, no como una parte integrante de un territorio, sería como la Commonwealth británica, digamos, como esta cosa de el dominio sajón en Canadá, el dominio sajón en Australia, en la India, bueno, están por todos lados, en África, sino de pensarlo como colonias, como europeos y americanos. Esa es la decisión que España no puede controlar, y al mismo tiempo que se es trasladada a solo americano. Digamos, no fue la lucha contra el español, sino fue contra el mal gobierno, digamos. Es un tema también muy recurrente de otras narraciones latinoamericanas, como el de Guamampoma, la crónica del buen gobierno. Digamos, es un término antiquísimo del siglo XVI, si no me equivoco, XVII, de una especie de... es un inca al servicio de un español que aprende a escribir y narra las crónicas del buen gobierno, ¿no? En Perú es muy aclamado porque es como el libro nacional, ¿no? Bueno, muy interesante, pero otro capítulo. ¿Qué dice Ugarte en este? Estoy miro el libro, digo, a ver si no me equivoco. ¿Qué dice Ugarte sobre esto, no? Primero este error histórico, digamos, de la comprensión. Nosotros no tenemos, y sobre todo, una crítica también a antiguos pensadores que hemos trabajado acá, ¿no? A Alberdi, a Sarmiento. La cosa no es aceptar el destino español, digo, la ruptura española. No, es buscar una especie de síntesis. Si se quiere, una síntesis dialéctica en algún punto, podría ser interpretado tanto por la dialéctica hegeliana como la marxista, pero en el sentido de pensar la tierra, o sea, de pensar que somos hijos, él lo dice, somos hijos de europeos y de indios. Esa mezcla entre lo que viene de afuera, el inmigrante europeo, y lo autóctono, el pueblo originario, el indio. Entonces esa mezcla sale algo nuevo.
Ojo, porque acá entramos en una discusión mucho mayor que nos va a llevar un ratito. Entonces, ¿qué es lo que piensa Ugarte en este sentido? Es primero, el problema español. De hecho, lo dicen en España, lo dicen en Cataluña, le dicen, bueno, pero ustedes acá pasó esto, esto y esto. Y el auditorio lo escucha atentamente, ¿no? Quiero parecer, a mí me parece muy interesante. Otra es sobre las ideas francesas. Son las ideas de libertad que proclama Francia las que abogan, o sea, las que recibe América para poder independizarse. Reafirmando la tradición latina. Latina, pero no latina latinoamericana, sino latina de la tradición, si quiere, del acervo cultural romano, digamos, de los pueblos latinos, del Lacio, de la parte septentrional que estoy hablando, de Italia, que conquistan, bueno, gran parte de Europa. Sobre esto, que me parece fundamental, recalcar que, bueno, serían como movimientos civilizatorios, ¿no? Y si uno también hace el juego contrafáctico, bueno, el juego contrafáctico no, el juego al revés, a la inversa, dice, bueno, hoy vemos que tanto la América española y la América portuguesa se encuentran separadas, al igual tanto que Portugal y España. De hecho, hasta el siglo XVI, sí, principio del siglo XVI, se da la ruptura por presiones británicas para que Portugal sea independiente, cuando en realidad son parte de un mismo pueblo. Digamos, hay un autor argentino que dice que es al revés, ¿no? Que el camino intermedio entre el español y el portugués es el gallego. Bueno, de hecho mi familia viene de Galicia, digamos, inmigrantes gallegos en Argentina. Él dice que es al revés. El gallego era el idioma originario, que se dividió en portugués y en español. O sea, no verlo a Galicia como un tapón, digamos, al gallego como un tapón, sino como un nexo, como un puente entre dos culturas. O como también como un origen común. Bueno, en ese sentido es una disputa muy presente, digo, para que veamos que el pensamiento de Ugarte en ese sentido es, digamos, es hispanoamericano porque mira la parte americana, mira la parte europea también, la península hispánica, ibérica, perdón, mejor dicho. Entonces vuelve, o sea, es un juego de, se quiere, de doble filo, una espada de doble filo. No mal, sino en el sentido para poder reflexionar, que eso me parece excelente, no es endogámica, no es una teoría que se lee a sí misma, sino que es apropiable a cualquier otra situación, de hecho, pueblos europeos. Contexto fundamental. ¿Qué es lo que marca Ugarte, que marca una generación también en España? La generación del 900 se llama. ¿Qué pasa? Es la derrota de España en la guerra con Estados Unidos. Es en la guerra de 18, si no me equivoco, en 1892, donde Estados Unidos fuerza la independencia de Cuba, se acomoda el protectorado de Puerto Rico y ejerce el coloniaje sobre las Filipinas. También es la derrota definitiva de los poderes europeos en América Latina. Perdón, no digo América Latina, en América. Entonces, con esto, España no solo le da un nuevo estatus continental a Estados Unidos, sino también mundial, digo, derrotó una potencia europea. Digamos, para comparar, años después, 12 años después, es la guerra ruso-japonesa. También son unas implicancias de eso. Bueno, es un clima de época que también hace pensar, digamos, si desató esa guerra, desató cambios en Rusia, también los desata en América Latina. Los pensadores empiezan a ver más a Estados Unidos menos como un modelo y más como una amenaza. De hecho, Alberdi Estados Unidos toma el modelo, perdón, Sarmiento toma el modelo estadounidense como legítimo. Alberdi ya empieza a tener sus diferencias, dice, no, bueno, Estados Unidos está bien, hasta ahí. Y Ugarte va a hacer cortarle la mano, ¿no? Digo, cortar la mano es como cortar el lazo y decir, no, bueno, hasta acá. Con Estados Unidos como un modelo, no por el pueblo, sino con las políticas que los gobernantes hacen, ¿no? Es una salvedad que siempre Ugarte marca, ¿no? Nosotros no tenemos nada que ver, nada en contra de su pueblo, sí en contra de las políticas que aplican sus gobernantes. ¿Qué es el detonante? El detonante se da en torno a la doctrina Monroe en Roe, como lo criollizamos, hacemos criollo, en 1830, ¿no? Este detonante, lo que dice la doctrina Monroe, es América para los americanos, de alguna manera, ¿no? Estableciendo que Estados Unidos no iba a apoyar ningún intento de reconquista por parte de potencias europeas. En la práctica, esta potencia la llevó a cabo Gran Bretaña, en sus intereses comerciales, bloqueando cualquier intento de reconquista por las potencias europeas. Pero ahora la pregunta de Duarte es, ¿quién nos protegió de la doctrina Monroe? O sea, si es
bueno, la doctrina Monroe está hecha para separar a los europeos y darnos protección como estatuto legal y vocación también de Estados Unidos, es cuál es, quién nos protege del protector. Digo, y justamente, ¿quién te hace protector? Tiempo después se da la secesión de Texas. Texas se independiza de México y se une a la Unión Americana, digamos, de Estados Unidos. Y después se da la guerra en 1845-1848, la guerra de México-Estados Unidos. Ahí eso despierta aún más temor en estos, bueno, todavía si bien Ugarte no existía, despertó temor. ¿Cómo? México perdió la mitad de su territorio en una guerra injusta, una guerra cruel. Bueno, a eso es lo que plantea Ugarte con cierto, ¿no? con cierto temor también. Cómo más y más el poder material e industrial de Estados Unidos crece y al mismo tiempo avanza y borra los países que están en la región, ¿no? Y al mismo tiempo todo este juego sutil de políticas de enfrentamiento entre ellos, ¿no? Yo lo pienso como balcanización sin Balcanes, digamos. Es como seguir explotando las divisiones de América, ¿no? Aumentamos tensión entre Argentina y Chile, aumentamos la tensión entre Brasil y Argentina, entre Perú, Bolivia y Chile. De hecho, la famosa guerra de 1878, la guerra del guano, etc. Siempre como buscando las excusas para mantener desunidos a los estados, digamos, hay otra propuesta que se llama los Estados Unidos de América del Sur. Un caso anecdótico, el Canal de Panamá. Estados Unidos fuerza la independencia de Panamá de Colombia. Esa independencia le da acceso también al control de construcción y control del futuro canal bioceánico, digo. Fundamental para comentar eso. Ugarte en este contexto se encuentra denunciando a Estados Unidos y dice, acá hay algo distinto, el imperialismo estadounidense no solo se basa en, bueno, de conquista, no es que te conquisto y ahora, bueno, te comercio y vas a comprar mi mercadería, eso es una parte, dice. Ugarte lo que va a señalar después, que es fundamental, es pensarlo como borrar los rastros nacionales. Es la idea de que la gente de alguna manera reniegue de su patria. ¿Pero cómo? Ah, no, pero nosotros queremos saber cómo, y el cómo es como en América sajona. Y ahí va, es como destructores de la nacionalidad, de generar disputas en el suelo americano donde no las hay. Entonces este enfrentamiento ya le da, o sea, que es muy interesante, ya la guerra está ganada desde otro lado, digamos, una supuesta guerra. ¿Por qué? Porque se pelean entre ellos. Los pueblos, en vez de ser conscientes de su destino, se terminan peleando entre ellos por guerras facciosas. Decía Antonio Gramsci, el opresor no sería tan poderoso si no tuviese colaboradores en los mismos oprimidos. Otro teórico del marxismo, pero más asociado al marxismo cultural, si se quiere. También muy interesante. Bueno, Ugarte señala esto, para empezar, digo, esta idea de esta crítica sistemática a Estados Unidos. Basta de intervenciones, basta de préstamos a Nicaragua, que las terminó fundiendo, basta a intervenciones armadas, tomas de aduanas, protectorados, basta. No puede ser así, sino llamar, evidentemente, a la Unión Latinoamericana, como única forma de unirse contra los poderosos. En este sentido, pensar y fundamental otros principios del realismo de las teorías de relaciones internacionales, el realismo periférico, como una antesala, ¿no? Es decir, bueno, tenemos el realismo, el juego de las grandes potencias, diplomáticos, armas, soldados, todo eso. Y bueno, los países, potencias de menor rango, ¿qué hacen para enfrentarse a los poderosos? Se unen entre sí. Eso va a ser denunciado ahora en el siglo XX, digamos. Pero, digo, a finales del siglo XX, Ugarte ya era de alguna manera un precursor. Digamos, la patria grande no viene como únicamente como una solución defensiva. No, bueno, me uno, digamos, como diría Borges, no nos une el amor, nos une el espanto. No, sí nos tiene que unir el amor. El amor al mismo suelo, a la misma cultura, a la misma historia, al mismo pueblo. Entonces, esa unión del mismo pueblo, de los mismos intereses, frente a otros, pero no en el sentido, no es una negación, es una afirmación de sí. Es la afirmación de un pueblo que dice, bueno, hasta acá, a otros pueblos. Eso me parece interesante porque no necesariamente, digamos, la constitución de la patria grande americana iría en contra, en desmedro de otras patrias. Eso es lo que viene, y no es contrario a, es una necesidad ontológica, lo que está diciendo, digamos, ontológica en el sentido de las ideas. Si bien América Latina está Hispanoamérica está disgregada,
la idea es unificación. Digamos, hay una cierta teleología, digamos, la caída de la Unión Americana y la reconstrucción de esa unión. Entonces, en ese camino hay fuerzas exteriores, sobre todo sajonas, que impiden la formación. Digamos, es el auge económico de Estados Unidos que desplaza a Inglaterra del norte del continente, pero lo deposita y lo refugia en el sur del continente, por ejemplo, las Islas Malvinas, arrebatadas a Argentina en 1833. Bueno, ustedes por ahí conocerán más la Guerra del Atlántico Sur de 1982, que, bueno, fuimos derrotados, más no, digo, nuestros derechos son imprescriptibles sobre aquellas islas, ¿no? Nuestra soberanía también. Bueno, Ugarte da cuenta de eso, dice, bueno, Estados Unidos, más o menos eso. Dice, Argentina no ve, digamos, los argentinos no estamos viendo la posición dominante de Estados Unidos porque estamos muy al sur. Digamos, sí, va a decir, sí, Estados Unidos se opuso al proyecto de liberación de las Antillas. Las Antillas son, digamos, las islas del Caribe, pueden ser mayores como Cuba, como la isla española, que es Haití, República Dominicana, y las Antillas menores, todas las actuales también colonias francesas, inglesas, etc. Frente a esto, Bolívar propone, digamos, como héroe latinoamericano, bueno, hispanoamericano de independencia, dice, no, vamos a llevar un proyecto de liberación también. Estados Unidos se opone tajantemente, ¿no? Ya viendo cómo, asentando las bases de que el Caribe iba a ser una especie de Mare Nostrum romano, pero un Mare Nostrum estadounidense, digamos, más nuestro. En cambio, Bolívar, bueno, ya ahí empiezan los roces. Entonces ya se va viendo las influencias como radios, ¿no? Como oleajes, si se quiere, ¿no? Y donde la mayor presión se siente más cerca, digamos, de la otra orilla del Mar Caribe. En cambio, el colchón que hace Brasil, Perú, Bolivia, sobre el cono sur, es mayor. Entonces nuestra influencia no sería un problema Estados Unidos. Cuando en realidad Ugarte lo que quiere decir es, presten atención, que esto colabora a la disgregación de América, ¿no? Es muy interesante. Es muy interesante el planteo, porque también se mete en una disputa historiográfica presente hoy en día, ¿no? Que se establece la leyenda negra y la leyenda blanca, ¿no? En cuanto a la conquista española de América. Sobre todo, creo Bartolomé de las Casas, un cura dominicano, dominico, perdón, establece, de la orden de los dominicos, que, bueno, que hubo excesos en la conquista española. Ugarte toma otra postura, excesos en cuanto a matanzas. Digo, sí, o sea, no es que reniega de eso, yo abogo por una lectura gris, ¿no? De una leyenda gris, más en consonancia con la Noche Triste mexicana, digamos. La Noche Triste narra los hechos de cuando los españoles toman de rehén a Moctezuma, el emperador azteca, lo matan y huyen de Tenochtitlán. Y dice, los mexicanos dicen, no fue ni linda ni buena ni triste, digamos, ni alegre ni triste, fue el nacimiento del pueblo mexicano. Como esa, está bien, un pecado, la lucha, la codicia, la ingenuidad dio nacimiento a un pueblo nuevo. Bueno, a eso por ahí es lo que apunta Ugarte, ¿no? Diciendo, bueno, España se le acusa de todo esto. Perfecto, no se va a poner a discutir eso, sino se va a poner a afirmar lo que sí hizo España. Universidades, caminos, cultura en América Española. No solo para los suyos, sino también para el resto, digamos, no solo para peninsulares, para europeos, sino también para criollos, para algunos pueblos originarios, mestizos. Digo, no digo que esté bien esa exclusión, pero digo, es muy distinto al modelo sajón de colonización donde se examinó la población de los pueblos originarios. Uno tiende a pensar, ¿no? en el Día de Acción de Gracias, bueno, el primer año se festejó Acción de Gracias, el resto no fue tan así, digamos. De hecho, Ugarte dice, nos critica a nosotros cómo manejamos las poblaciones indias. Eso denota que hay indios. Hoy en Estados Unidos es muy complejo decir eso. Digamos, como también el gran genocidio que se hizo en torno a la población indígena. Uno puede pensar en Little Big Horn, la conquista del oeste, del lejano oeste y del medio oeste fue sangrienta para los pueblos originarios. También uno piensa en los cherokees, el pueblo cherokee en el sendero de las 10.000 lágrimas, ¿no? La deportación forzada de cherokees que llevaron a la muerte de gran parte de su población, ¿no? Bueno, Ugarte es consciente de eso, ¿no? Y empieza a poner estos como frenos y decir, bueno, fíjense
que no es que la historia como la están diciendo, sino que hay todo un acervo cultural que dice, bueno, sí, yo no estoy diciendo que no haya pasado eso, y no es por desmerecerlo, pero al mismo tiempo se han preservado entre distintos pueblos, etnias, para formar pueblos nuevos. En ese sentido, Ugarte tiene una lectura muy fina, muy astuta y muy presente, digo, hoy para poder rebatir o barbarie. Somos americanos. Ninguna cosa ni la otra, esas categorías no sirven. Somos originalmente nosotros, digamos, de alguna manera. Soy también poético, sepan disculpar. Eh, bueno, es eso, digamos, es una lectura muy fina, me parece, muy también mezclado en la política, ¿no? Pensemos que también está surgiendo de masas, la masificación de la lectura, de la lectoescritura también, sí, la lectoescritura, donde más y más personas pueden acceder. Entonces, y Ugarte participa también de eso, como exponente en cuanto a demanda, ¿no? Sus libros son demandados eh, por gran parte de los países de América del Sur. Eh, bueno, es ir pensando eso, digamos, ya tengo unas frases también para trabajarlas, para comentarlas, pero es ir viendo esa potencia del pensamiento no estamos discutiendo ideas, no, tiene un impacto directo sobre la realidad, ¿no? Eh, teoría y praxis mezcladas. Es muy interesante la propuesta. Pues después, Ugarte al final de su vida política, se termina uniendo a aquel movimiento político. Así que es una figura bastante interesante, ¿no? Eh, retoma también esto, los primeros viajes eran como de aspecto, si se quiere, más, ¿cómo decirlo? Eh, más, sí, más del pensamiento, más del pensamiento abstracto, de la idea de nación, de la patria grande, pero después vuelve, ¿no? Y dice, no, pensar en los pequeños ciudadanos, en las personas más vulnerables, las más desprotegidas de la sociedad. Так, друзья, сохраняем спокойствие. Федерико, похоже, его выбило. Сейчас мы с ним на связи, все решим. Так, он извиняется, говорит, что его выбило, у него немножко плохой интернет. Сейчас он вернется, и мы обязательно продолжим.
Так, пока Федерико подключается, хочу напомнить, что мы ждем ваши вопросы и комментарии и по ходу лекции, и в конце тоже, пожалуйста, задавайте вопросы, если у вас возникнут, не стесняйтесь. Также обращаюсь к тем, кто нас смотрит на странице центра в Фейсбуке. Вы тоже можете писать свои вопросы в комментариях, мы все отслеживаем и озвучим их в эфире. Hola Federico, trata por favor de nuevo poner en marcha tu micrófono. Ahí está, perfecto. Sí, te Ahí escucho. está, perfecto. Perdón por este salto, no sé, bueno, estamos acá, es como una casa de verano y repusimos internet de vuelta y bueno, anda más o menos, digamos. Justo estábamos en el medio de la charla y ¡paf! Bueno, ahí Julia como decimos nosotros, me avivó de alguna manera y me dijo, che, ¿usa el celular? Bueno, estamos usando. Justo vamos a la parte de las citas de Manuel Ugarte. Bueno, pensando esto, bueno, decía, la potencia del pensamiento, ¿no? Cómo el pensamiento influye en las discusiones presentes y en la vida día a día de las personas. Digamos, no es algo que discuto todos los días con mi mamá, con mi novia, con mis hermanos, digo, mis amigos, digamos, no es eso, pero pensarlo en ese sentido, cómo van moldeando tendencias en la historia, que después se repiten en el día a día nuestro, ¿no? Eso me parece como muy interesante, no es lo mismo A que B, nunca. Bueno, nada, lo dejo a su criterio también. Bueno, acá dice, bueno, me parecía frente a esto no solo... ¿cuál es lo necesario para enfrentar a las potencias que quieren tomar lo nuestro, digamos? Dice, digamos, como esta idea del imperialismo sajón, dice, la única defensa de los 15 gemelos contra la rapacidad de los hombres es la solidaridad. No, también, pensémonos también en todo un clima de época en cuanto a otras ciencias como la sociología. Durkheim, por ejemplo, el padre de la sociología francesa, señalaba, ¿no?, como la sociedad como un organismo. Bueno, hay un texto muy interesante de Ugarte que es la América de origen español es un hombre y cada república una parte de él. Bueno, y compara a Argentina con un brazo, con una pierna y Centroamérica con un brazo.
es muy interesante la metáfora organicista, ¿no? Como si fuese todo un organismo vivo, digamos, como, bueno, van cambiando los pensamientos, después dicen, no, esto es parecido a tal cosa, a una máquina, ahora es parecido a un ordenador. Bueno, nada, sobre la teoría no hay nada escrito, o mucho. Bien, buscando cosas más como... Bien, acá les comento de Ugarte por Ugarte, la patria grande, ¿no? Dice, la expresión patria grande tiene dos significados. Geográficamente sirve para designar el conjunto de todas las repúblicas de tradición y civilización ibérica. Desde el punto de vista cultural, evoca dentro de cada una de las decisiones actuales la elevación de propósitos y la preocupación de ampliamente nacionalista. Ojo, es muy interesante esta concepción nacionalista de Ugarte. No es un nacionalismo, si quiere, exclusivo, excluyente, un socialismo racial, digamos. Estoy pensando en la Alemania del Tercer Reich. No es un nacionalismo que excluye, que al otro lo ve como un enemigo, sino un nacionalismo inclusivo, en el sentido de compartir esta idea de nación. Bueno, ¿qué somos? Una parte de un todo más grande, ¿no? Yo quiero a mi tierra, pero eso no significa que odie la tuya. Me parece genial como también... como explicación, si quiere, para resolver problemas dentro de hoy del mundo más global. No es que hay este conflicto de, bueno, si quiere, lo mío en contra del otro, sino, no, yo tengo lo mío, vale, y tenemos lo otro que también vale. Bueno, aprendamos de eso. Dice, si deseamos conquistar para nuestro núcleo la más alta situación posible, tenemos que perseguir los dos empeños a la vez. La patria grande en el mapa solo será el resultado de una patria grande en la vida cívica. Lejos de asomar antinomia, se afirma con penetración y paralelismo entre el empuje que nos lleva a perseguir la estabilización de nuestras nacionalidades inmediatas, perdón, es largo, y que los inclina al estrecho enlace de los pueblos afines. Es creer, es, digamos de alguna manera, es crecer cada uno para crecer en conjunto. Es muy interesante, en términos más de individualismo de algunas naciones, es interesante pensarlo de esta manera. A mí me interesa de sobremanera. Esta fase también, ¿no? Digamos, ¿cuál es? Dice, el texto se llama la situación de nuestra América. A ver, banquen un segundo que por ahí ya puedo recuperar la computadora. Estoy como en dos lados al mismo tiempo. Siento como importante de alguna manera. Bien, ahora como si se conecta la computadora, dejo el celular. Pero dice, la situación de nuestra América, esto es importante, ¿no? El problema, el diagnóstico, ¿no? Los Estados Unidos van extendiendo gradualmente su red de acción con ayuda de métodos imperialistas, que ahora se basan... sí. Recording in progress. Sorry, perdonen. Ahí estoy conectándome desde la computadora. Ahora, perfecto. Tengo como... Bueno, me veo en la computadora, pero está bien, sigo en el celular. Para no ser lío. Ahí está, perfecto. Sigo acá. Así no hago lío y después me matan. Digamos, de alguna manera. Bien. Tenemos este conflicto que es Estados Unidos, viene expandiéndose militar, económicamente, digamos. Es la gran potencia americana, de alguna manera. ¿Qué es lo que va a decir Ugarte? Dice, la relación económica, ahora recurren al soborno o a la imposición, aprovechando siempre las desvanecencias locales de nuestros pueblos o el loco afán de gobernado de nuestros políticos. De vuelta, una frase de Jauretche, una escritura que a mí me encanta, es, si es malo el gringo que nos compra, digamos, el estadounidense, digamos, o el europeo, es peor el criollo que nos vende. Digo, el par que se vende, digamos, por unas monedas, por un beneficio personal, hacia un tercero en desmedro de su población, ¿no? Dice, el vasallaje actual, la inferioridad presente, proviene de causas interiores sobre todo. El remedio de nuestros males está en nuestras manos. Es fundamental esto, no solo es alzarse la lucha, sino constituirse como soldados, es dignificar la lucha. Me parece como potente en ese sentido el pensamiento, no solo al sujeto, ¿no? No digo, las palabras, el estilo de Ugarte es entre medio panfletario, en el sentido de convencer, hay una épica en todo eso, pero esto, por ejemplo, el remedio, sí, de nuestros males, o sea, lo que aqueja nuestra nacionalidad, solo puede ser resuelto por nosotros mismos, digamos.
tiene una potencia de decir, bueno, cortemos con toda la tradición anterior que nos venimos pensando, que venimos, digamos, que venimos utilizando, recitando, y pensemos en términos nuestros. Ahí decía, esto yo lo pensaba en la metáfora como chico, vean cómo van cambiando las metáforas, de pensar en un organismo vivo como una máquina. La máquina es nuestra, pues la resolvemos con herramientas, o la arreglamos con máquinas de otros. No, hagamos nuestras propias máquinas, nuestras propias herramientas para arreglar nuestras máquinas. Bueno, profundiza, porque digo, eso también va como, ¿no? Contando, dice, hay que sacudir ante toda la dominación de las oligarquías aliadas al extranjero, atadas a un absurdo sentimiento de casta, que solo han gobernado para sus egoísmos, sin la menor preocupación de los problemas vitales del continente, sin la idea más vaga de las necesidades urgentes de la colectividad. De vuelta, vale más la mayoría que la minoría. No hay minorías ilustradas, no hay minorías, digamos, estas minorías económicas se deben subsumir digamos, al deseo de las mayorías. Pero no un deseo, digamos, como errático, sino el deseo de constituirse en ser, digamos, en volver a ser la patria grande. Acá levantan un par de ejemplos, porque, digamos, en esto también es interesante. El segundo va a ser una salvedad, porque es un poco polémico, bastante polémico, digamos. Dice, hombres nuevos, métodos nuevos, eso es lo que necesitamos. Hay que determinar un movimiento análogo al que levantó Japón hace algunas décadas, o lo acaba de renovar los engranajes nacionales de Turquía. Paréntesis, digamos, importantísimo. El Japón del Imperio Nipón, sacando las atrocidades, digamos, como esta, y lo de Turquía también, digo, el genocidio armenio, no es pensarlo únicamente como, bueno, no, sí, necesitamos algo así parecido, sino no, la afirmación de uno. Ahora, no es que escarbó demasiado en los costos de esa afirmación. Digamos, la teoría, la lectura huertiana, si se me permite, habla de la incorporación, nunca de eliminar al otro. Digamos, en este caso, los japoneses pueden hacerlo con los chinos o los coreanos, y los turcos con los armenios. Más pensando en 1930, la guerra fue del 14 al 18, 1914 1918, da para pensar. Da para pensar bastante. Digamos, por ahí en ese momento no era lamentablemente, tan conocido como ahora. Viene de Día de las Patas Grandes, me parece que es excelente. A ver, por ahí, estoy buscando algunas citas, me parecieron todas muy buenas. Ahí está, mira. Esta es la radicalización del pensamiento, ¿no? En cuanto al imperialismo. Es muy sutil, digamos. Si bien las palabras son claras, es muy inteligente la crítica. Hoy uno lo puede ver las consecuencias de eso, ¿no? Lo peor del imperialismo inglés, así como el norteamericano, no consiste en que se lleva lo más valioso de las riquezas del país, sino que arrasa con los valores morales, estableciendo la prima, la inferioridad y el renunciamiento de los hombres. Para llenar cualquier función hay que someterse a abdicar. Así van prosperando los menos aptos y los menos dignos, y así se va afianzando irremediablemente la inferioridad para el porvenir. Es ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de diferencia. Una diferencia que dice, no, bueno, yo soy mejor que vos. Y no es necesario, digamos, ahí es lo que apunta Ugarte. Digo, no existe tal cosa. De hecho, este texto se viene dando en América Latina por encima de todo, de 1939, y habla del Estado semicolonial. Es fuertísimo lo que digo, es fuerte en el sentido de que uno lo piense, yo digo, lo pienso en la afirmativa, digamos. A ver, otra que puedo encontrar, la solidaridad, bien, pues muy interesante. Bien, esta es una cita que también me gustó mucho. Voy a leer estas dos, que me pareció muy interesantes. Cierro este tema y antes de dedicarme a las citas. Pensarlas como quién puede ser el agente de cambio, ¿no? de esta nueva patria grande. La juventud. La juventud como acervo de fuerza, no como fuerza de choque, no es que la que va a poner el cuerpo, bueno, sí, en última instancia va a poner el cuerpo, sino también como reserva moral. Son los que menos están contaminados por esa inferioridad, si se quiere, aprendida, traída, sino y presentan nuevas herramientas para romper el vínculo colonial. Es decir, bueno, ya está, rompamos con esto. Dice, acá es muy interesante, dice, el nativo no hizo patria, la dejó hacer por otros, pero expiró su desidia, porque la patria hecha por otros se le escapó entre las manos. Digamos, uno tiene que hacerse valer, digamos, los pueblos, digamos, tienen que hacerse protagonistas de su propia historia.
sino irremediablemente la van a ver pasar como si fuese un tren, una vitrina, digo, como si quiere una vitrina de un anticuario, ver cómo, mira, esto pudo haber sido Argentina, esto pudo haber sido... Nada, bueno, es una crítica contundente que hace hoy, que hace en ese momento Ugarte, y nos deja para el presente mucho que pensar, ¿no? Dice, bueno, eso es otra cita de Malvinas. Bueno, la cito porque es interesante, ¿no? Dice, como consecuencia de esta expulsión de Inglaterra por parte de Estados Unidos de la América del Norte, dice, como consecuencia igualmente inevitable, Inglaterra se sintió empujada hacia el extremo sur, donde apoyada en Malvinas, consiguió seguir ejerciendo la irradiación excluyente que frenó o supervigiló el desarrollo de estas zonas, hasta que se produjo la revolución de 1943 y Perón dio a la Argentina vida nueva. Bueno, ya ahí Ugarte se metía de lleno en la política apoyando este movimiento, en términos nacionales, el peronismo. Bien, y ahora para ir retocando, sé que nos quedamos hasta 1:30, pero dejo después esta cita un periodo de 20 minutos de dudas, si quieren les comparto mi mail para poder seguir en contacto. Dice, digamos, este momento entre reflexión y acción, también muy presente en la obra de Lenin, digo, yo lo comparto porque como estudiante la he leído en la universidad, era esto, bueno, y ahora tengo que dejar de escribir este borrador porque hay que hacer la revolución, digamos, más allá de las posturas que tenga cada uno, es totalmente respetable, pero digo, este momento de la reflexión y la acción, teoría y praxis, algunas veces se llevan de la mano, vamos con Ugarte, vamos de la mano, y otras veces no tanto, hay que hacer un parate, reflexionar, o no, hay que hacer un parate y salir a pelear, digamos, a poner el cuerpo. Dice, ha llegado el momento de recapacitar. Hasta ahora hemos hecho lo que convenía a extraños, hemos sido lo que otros querían. Empecemos a hacer y a pensar de acuerdo a nuestras necesidades. Este libro aspira a servir de modesta contribución para estudiar, con ayuda de los antecedentes, lo que conviene a nuestro Estado. Bien. Y ahora dice, el momento ha llegado, no hay que dejarlo pasar. Son manuscritos de Manuel Ugarte encontrados después de su muerte, ¿no? Como esta evocación. El texto es un texto de lucha, digo, es un texto descriptivo, es un texto, si quiere, de teoría social, teoría filosófica, bárbaro, perfecto, estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo encadena luchas, es un texto que va al combate, digamos. Si se quiere, las últimas palabras de un gran luchador por la América hispana. Rojo, retomado también de otra manera por movimientos políticos como el peronismo, digo, sin duda hay una esencia, si quiere, ugartiana en el peronismo. No sé si lo habrá leído Perón a Ugarte, pero hay toda si quiere, una contestación, no es una contestación, una réplica de esta prédica, ¿no? Pues Perón años después va a decir, el año 2000 nos encontrará todos unidos o dominados. Bueno, en América Latina. Va de vuelta con esa mano, ¿no? Va con idea de que solos no podemos, nos tenemos que juntar. Fíjense, si uno, por la extensión de cada una de las poblaciones, de los territorios, América Latina, del Cabo de Hornos hasta el Istmo de Panamá, es más o menos, es casi, no sé si se superpone con la Federación de Rusia, es parecida. Digamos, la infinidad, digamos, juntos lo que podríamos hacer. No solo a nivel geopolítico, digamos, se puede ir pensando de distintas maneras. Yo si quieren les dejo, hoy dejamos un espacio más largo ¿cómo se llama? Para la charla, para el debate, si quieren ideas, dudas, algún texto que quieran trabajar. Eh, Nada, dejamos este espacio para poder ir charlándolos, o si quieren busco otra cita y seguimos comentando. No sé, los dejo a ustedes y a Julia que está del otro lado. ¿No? Se prohíbe Julia. Hola, hay uno por ahí. Si no pueden escribirlas en el chat, las dudas, preguntas. Si bien fuimos un poco rápido en el sentido de... Hola, sí, sí, a ver, estoy medio como... soy nuevo con el Zoom en el celular. Pucha. Ahí está, ahí estoy. Perdón, si alguno puede leer la pregunta o no tengas miedo de hacerla llegar. Está.
Bien. No se puede, decía, perdón, estoy... No, muy bien. ¿Militaba en algún partido? Sí, en su juventud en el Partido Socialista. Hay que entender el socialismo como una especie de socialdemocracia en estas tierras. Digamos, es más de la internacional de Jean Jaurès, el socialismo francés, una especie de socialdemocracia. De hecho, fue varias veces expulsado del Partido Socialista por sus ideas iban en contra. Digamos. Un afiliado que lo terminan echando un par de veces. Pero también me parece que el Partido Socialista donde trabajaba Ugarte, al mismo tiempo, como diría, era el síntoma de lo que Ugarte estaba diciendo, ¿no? Cuando Ugarte afirmaba que tenemos que pensar en nuestra historia, en nuestros términos, el Partido Socialista, que vendría como a luchar por eso, a representarlo, no lo hacía. Digamos, por ejemplo, estaba en contra de la protección de la industria azucarera en el norte de nuestro país, en el área de Tucumán, que es muy importante, hasta incluso hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque eso significaría que le cueste más dinero a, no sé, el obrero inglés los productos argentinos. Digo, ¿a quién le importaba eso? Digamos, como la libertad de mercado iba a permitir que se desarrolle movimientos proletarios conscientes en los países centrales y ellos harían la revolución. De vuelta, ahí lo que dice Alberti, Ugarte, estamos viendo la historia pasar, estamos viendo desde la vitrina, sí, pasa la historia y nosotros como simples espectadores. Es muy interesante esa lectura. Bien, al número 2, 5, 9, 8 o 9, no, digamos, sí, lo que no es un crítico, digamos, en este sentido, el Partido Socialista no es un partido de una amplia lectura marxista en el término bolchevique o menchevique, digamos, no va por ese lado, sino debe ser pensado como este rejunte de ideas, y también el Partido Socialista en ese momento era un partido de médicos, abogados, de una clase media pujante, no era de los sectores proletarios. De críticas a Marx desconozco, en cuanto sí puedo aventurar por el pensamiento de Ugarte, que sí puede ser una respuesta en clave nacional. De vuelta, si tenemos que romper los lazos de la independencia, podría ser leído en un término como en apoyo a Lenin, digamos, en ese sentido. Puede ser una posible lectura. A eso es lo que voy. Valoro mucho, mucho de las preguntas, me parecen súper interesantes. La primera no la pude registrar, les pido perdón si alguno la tiene por ahí de vuelta. Me fijo si puedo ver el chat más. Ahí está. El chat. Ahí lo estoy viendo. Anastasia, muchas gracias por verme. El tema. Sí. Sin duda. Bueno. Muy buena pregunta, Anastasia. Perdón que no la pude leer entera. Ahora descubrí el modo y lo leo. Bien, para mí podría ser la célula hacia la unidad latinoamericana. Tiene otros, hay uno que es editado por la Universidad de Lanús, yo lo tengo de cualquier, o puedo hacerlo llegar al centro. Arrancaría por mi campaña hispanoamericana, es cortito, sencillo y las ideas están más o menos claras, digamos. Escribió un montón, o sea, hace poco adquirí un libro de él que hablaba de la democracia y del arte, digo. Un tipo que escribió muchísimo, no solo contextos políticos, sino también se llama literatura. Digamos, la pluma como arma, digamos. En sentido, sí, con mi campaña hispanoamericana estarías bien para arrancar. Después, sí, de cualquier manera, está mi contacto Fede Calvo en el Facebook, si no, ahí está junto a mi mail. Si tienen alguna duda para ir, ¿cómo se llama esto? Respondiendo, de algún libro, si lo consigo en internet, se los paso con todo gusto. Ahí está junto a mi mail. Ahí está. Me parece que es muy interesante, y perdón, volví a leer la pregunta de la persona con los números, digamos, de 025989. La crítica de Massimo no es en tanto una crítica dura a Marx, digamos, es una crítica de la teoría del valor, teoría del problema, no va en contra de eso. Lo que sí retoma, y me parece muy interesante, es pensarlo en clave de la realidad de las tierras, digamos, la realidad de las tierras suena como una novela de Orwell, pero digo, actualizarlas al contexto latinoamericano. Decir, bueno, no, esto está bien, bueno, ¿cómo hacemos, dónde vemos nosotros
burgueses y proletarios. ¿Dónde está la lucha? ¿Dónde están los clivajes? Por ejemplo, hay un libro bellísimo de Mariátegui, 7 ensayos sobre la realidad peruana, que retoma, se llama el marxismo de Indias, ¿no? El traer a Marx a América Latina, pero no es traerlo solamente y forzarlo, bueno, vení, sino de, bueno, y estas cosas estas cuestiones de la tierra, de la geografía, ir tratándolas. Digo, los problemas eran distintos. Mariátegui habla del problema del pueblo originario, digamos, cómo después de la colonia, la economía incaica, digamos, la economía, el orden social incaico se derrumba, queda un país partido. De hecho, hoy lo podemos ver en las elecciones peruanas, por ejemplo, entre Keiko Fujimori y el triunfador Pedro Castillo, como la inmigración japonesa de un lado, costera, y la parte de la sierra, digamos, en el sentido geográfico, en Perú lo usan de manera peyorativa algunas personas, profundo, un Perú, como diríamos acá, el subsuelo de la patria, hace crujir y dice, no, bueno, no, esto tiene que ser de otra manera. Bueno, esa es la disputa de Mariátegui. Yo lo entraría por ahí, es lo mismo, allá de la Torre, Ugarte, van todos en la misma dirección. No me extrañaría que fuesen amigos. No sé si tienen otras preguntas, seguimos un ratito más, no hay problema. Más. No, y Anastasia por nada, no, que estamos para eso. Disculpen de vuelta que se cortó, hicimos todo lo posible acá, digo, estuvimos conectando todo, pero bueno, puede fallar, dice un escapista argentino. Si no, bueno, están estos libros de vuelta de Punto de Encuentro, que por ahí es en envíos al exterior, la editorial se llama Punto de Encuentro. De cualquier manera, Anastasia, escribime, de cualquier manera, y si tenés alguna duda, alguna forma de pago, alguna duda o cómo hacerlo, lo vemos, lo charlamos, digo, por este lado no, nada. Es eso, me parece que es una figura interesante, a mitad de camino, entre los dos siglos, y un incansable luchador. Siempre, bueno, de los países más necesitados, digamos, más vulnerables, más necesitados, y dentro de ellos, los sectores más vulnerables, ¿no? Ahí me parece que también una cita muy interesante, dice, la Argentina tendrá que ser industrial o no cumplirá sus destinos, digamos, como el trabajo, ¿no? De poder darle trabajo a su población, de hacer el sentido de trabajo no como alienación, sino como dignificación. Así que bueno, nada, lo dejo abierto, si les hacen algunas dudas, les hace ruido algunas... no, por favor, gracias a ustedes por estar, sé que ya es más tarde, entonces nada, aprecio un montón la participación, que me encanta. No sé si hay algunas dudas, está Julia, que ahí volvió. Sí, estaba aquí todo el tiempo. Bueno, queridos amigos, quizás alguien haya preguntas, más comentarios, no sé, opiniones, por favor. Obvio, sí, también. ¿Alguna del Facebook? Pues siempre hay de Facebook, no, estamos más tranquilos. No, en Facebook no hay preguntas. Bueno, entonces decimos muchas gracias a todo el mundo por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a Federico. Y bueno, creo que nos vemos pronto en julio, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, íbamos a hablar con vos, iba a hablar con vos, pero de última podemos hacer 2 reuniones, 2 charlas, eso dependiendo de los tiempos, así que, pero encantadísimo, es algo que disfruto un montón, esté en mi casa o esté acá en la costa, lo disfruto un montón. Así que, nada, les mando un saludo muy grande y gracias, sé que estaba allá, así que muchas gracias por estar también. Muchas gracias a todos y hasta pronto.